De unos 1.700 opositores, solo 274 han conseguido aprobar el examen del Ayuntamiento de Valencia realizado en agosto. En el vídeo de hoy vamos a analizar este examen y vamos a dar las claves para superar este tipo de prueba. Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Bombero Ninja. Yo soy Antonio Ruiz, manager de la academia, y en el vídeo de hoy vamos a realizar un análisis sobre el examen teórico de la oposición de bomberos del Ayuntamiento de Valencia realizado en este mes de agosto de 2022. Solo 66 plazas para aproximadamente 1.700 opositores. ¿Qué ha pasado? Solo 274 opositores han conseguido aprobar este examen. Unos 1.400 aspirantes no pasan a la siguiente prueba. En el vídeo de hoy vamos a realizar un análisis de este examen. Vamos a ver cuáles han sido las claves para dejar fuera a tantísimos opositores. Para ello me acompaña en este vídeo mi compañero de la academia, profesor Iván Pazo. Opositor también en Comunidad Valenciana, está dentro de este proceso del Ayuntamiento de Valencia, pasa a la siguiente fase, además bastante bien colocado para seguir en el proceso. Así que Iván, vamos allá, vamos a analizar este examen. Pues muchas gracias, Antonio. Vaya, compi, menuda segadita, ¿eh? De 1.700 instancias, 270. Bueno, hay que decir, han salido hoy la lista definitiva de aprobados y con las impugnaciones hemos entrado 320, 330, ¿vale? Aún así sigue siendo una segada muy gorda. De 1.700 aproximadamente instancias que había echadas, yo calculo, no se sabe el dato oficial porque en la lista con las notas no han dicho la gente que no ha aprobado qué nota ha sacado, solo han salido los aprobados. Así que no hay número de gente presentada para saber también ese porcentaje si te interesaba. Pero yo estaba allí y yo creo que las aulas estaban a mitad. No sé si estaban planteadas para llenarse enteras. Así que pon que se presentasen 1.000 personas. Igual pensarás, ¿por qué se ha presentado tan poca gente? Que siempre falla gente, pero de 1.700 a 1.000 es un porcentaje bastante alto de gente que no ha ido. Pues porque en las bases no decía el criterio de corrección y cuando sacaron la convocatoria sacaron las bases de corrección que querían y han dicho eso del típico 3-1 es para flojos. Vamos a apretar aquí las tuercas. Pasaron del 3-1 a 2-1. Cada mala restaba 0,5. Y no contentos con eso, las respuestas en blanco también restaban 4,1, o sea, menos 0,25. Te puedes imaginar que la estrategia de examen cambia bastante. La típica estrategia de 3-1, de más o menos conozco el temario, me sé un 60-65% y con una buena estrategia de examen puedo aprobar, porque se puede. Pero claro, con ese criterio de corrección, con este que os acabo de decir, ni de flowers. Esas han sido las reglas del juego. Algunos nos habrá beneficiado, me incluyo en el saco porque no me puedo quejar con la posición en la que estoy ahora mismo, y a otros, sin embargo, pues se han quedado fuera, probablemente con unas físicas buenas, probablemente con un supuesto práctico que pudiesen defender. Llegas hasta el final del proceso, nunca se sabe cuánta gente cae. Al final te recomiendo que en todas las oposiciones vayas a muerte a todos los exámenes. Tienes que llegar al final del proceso, nunca sabes cuánta gente va a caer por el camino. Y si llegas hasta el final del proceso, si hay bolsa de interinos o no, pero quedas ahí y puedes pillar, ¿vale? Te aplica lo mismo si has sacado una nota justita. Hazme caso. Aunque tengas un 5 raspado y pelado, dale fuerte con lo que queda, que también, esto ya son habladurías, ¿no? Pero también se comenta que quieren ampliar plazas porque la bolsa de empleo es de hasta 2020, si no me equivoco, y hay oferta de empleo público aprobada que no está incluida en las bases. Y van muy justos de personal, eso también es algo que se sabe. Ponte que amplíen, vamos a hacernos ilusiones o a hacer números, a 100 plazas. 100 plazas para 300 y algo que hemos aprobado es que ahora mismo 1 de cada 3 van a entrar. Así que, de verdad, aunque tengas un 5 pelado, dale duro, estudia muchísimo y dale fuerte con las físicas que se puede, ¿vale?
No me quiero enrollar más. Las preguntas hemos ya metido en el análisis las impugnadas. Espero que te guste mucho el análisis y porfa, si alguna no estás de acuerdo con de dónde lo hemos sacado o cómo entendemos que han interpretado esa pregunta la gente del tribunal. Incluso si quieres cagarte en su padre con lo que sea, o con impugnaciones con las que no estás de acuerdo, preguntas que se deberían haber impugnado y no se han hecho, ponnoslo abajo en comentarios, que lo agradecerá a toda la comunidad seguro y así también vemos un poco por dónde estábamos todos. Dentro preguntas. Pregunta número 1. Empieza la primera parte, 10 preguntas, si no recuerdo mal, creo que sí que eran 10. Sí, 10 del bloque de legislación. Y la primera del EBEP. Nos dice que, de conformidad con el EBEP, a quien no le corresponda quedar en otra situación administrativa se encontrará en situación administrativa D. Y si nos vamos al artículo 86, que nos habla del servicio activo, nos dice que cuando no les corresponde quedar en otra, estarán en servicio activo. Así que 1, Charlie. Ley de bases de la Generalitat, la 8/2010. Nos pregunta que en cuáles será obligatorio. Aquí falta. Perdón, el reglamento orgánico municipal. Esto aparece en el artículo 28 de esta ley y nos dice que será obligatorio en los de más de 20.000 habitantes. Así que opción buena, bravo. Tema 9, tema de derecho administrativo. Este es de los chungos porque es de temario abierto, aunque se puede sacar casi todo de la Constitución. Si nos vamos al artículo 85, nos dice que las disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada toman la forma de decretos legislativos. Además, aquí nos lo remarca según la Constitución. En el curso que tenemos en Bombero Ninja de este tema 9 se hace referencia a todos los artículos de la Constitución de los que salen estas preguntas. En los municipios que cuentan con población superior a 5.000 habitantes, Ley 785, Ley de Bases. Aquí lo raro es que no hayan preguntado por los 20.000 habitantes que requieres o sea, que tienen que tener los municipios servicio de bomberos, que lo preguntan mucho. Aquí han preguntado por el de 50.000 y además han querido marcar una pregunta de autor, porque nos ponen Bravo y Charlie y todas son correctas. Con esta hubo mucha controversia, porque dice mujeres víctimas de violencia de género y personas con diversidad funcional. Y en la ley de bases, en los municipios de superior a 20.000 habitantes, nos dice esto de aquí. Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social. Y tú si lo has memorizado guay, encima te pueden joder si lo has memorizado guay, porque piensas, bueno, una víctima de violencia de género se podría considerar que es una persona en situación de necesidad social. Y lo mismo para esto. Pero la ley no dice eso, la ley dice de forma genérica, así que solo es correcta alfa. Bravo y Charlie, o sea, delta no vale. Empleados públicos que sean activados como reservistas voluntarios, EBEP otra vez, bastantes del EBEP. Si están en las Fuerzas Armadas, ¿cómo quedan? Como reservistas en las Fuerzas Armadas, ¿cómo quedan en su administración de origen? Como servicios especiales. Lo dice el artículo 87 del EBEP. Este es un artículo bastante pesado porque esto es la letra L y creo que llega hasta la O o la P. Hay unos cuantos casos de servicios especiales. Otra pregunta del tema 9, de derecho administrativo. O sea que también otra complicada. En este caso de la Constitución, del artículo 86,
nos dice que se podrán dictar disposiciones legislativas y tendrán la forma de decretos ley. Esto igual te suena del COVID, cuando estábamos con el estado de emergencia, los que iban sacando que eran disposiciones provisionales eran decretos ley. Pregunta número 7. Defensor o defensora de los vecinos y otra de ley de bases de régimen local de la Comunidad Valenciana. En el artículo 29.2 nos dice que es el que regula al defensor o defensora de los vecinos y nos dice que se nombra por el Consejo Social o en su defecto, porque no todos los municipios tienen que tener Consejo Social, por el Pleno. El Pleno sí que tienen que tener todos, si tienen ayuntamiento. Pregunta número 8. Y otra vez, ley de bases de régimen local de la Comunidad Valenciana, ya van 3. Nos habla nos preguntan por la dispensa. La dispensa aparece en 2 artículos, aparece tanto en el 36 como en el 37 y nos dice que es en cuanto a la resolución, es decir, quién permite o quién no permite, el responsable es el Consejo. Además, el resto de opciones de respuesta no dan lugar a error porque los artículos no lo dicen como tal, que se permita la dispensa, pero sí que dice que es quien lo autoriza y dice quién es quien emite la resolución. Sí que está por ahí también metida la Diputación con un informe preceptivo, pero como no hay opciones de respuesta de la Diputación, pues no hay lugar a error. Ley de bases, ahora la estatal, no la de régimen local. Existe en todos los ayuntamientos. Mira, antes lo comentábamos que el pleno no existe en todos los municipios. Si es un municipio de consejo abierto, no tiene pleno. Pero si hay ayuntamiento, entonces sí que la respuesta es Charlie, alcalde, tenientes de alcalde y pleno. Nos lo dicen tanto en el artículo 20 lo dice tal cual, y en el artículo 19 nos pueden liar porque dice que el ayuntamiento está integrado por el alcalde y los concejales. Y sí que la preguntaron, la echabais de menos, ¿eh? ¿Qué municipios tienen que tener servicio de prevención y extinción de incendios? Lo han preguntado de la Ley de Bases de Régimen Local Valenciano, 4ª pregunta ya. Es el mismo dato que para la legislación estatal y son 20.000 habitantes. En la Ley de Bases de Régimen Local Valenciana está en el artículo 34. Y ya pasamos a la parte técnica. Empieza con preguntas del IVASPE, luego vamos con preguntas del DBSI, ya un poco de popurrí también con los PROCOPs, así que vamos a ver qué han puesto por ahí. Pregunta 11. La definición normalizada de norma ISO de combustión, ¿cuál es? Pues en la página 12 del IVASPE sale tal cual. Esta es copia-pega, así que no hay lugar a error. Además, el resto de opciones de respuesta eran bastante obvios. Esto no lo he visto yo nunca. Endotérmica es que necesita calor en lugar de desprender calor. Y reacción oxidante, ahí nos podrían liar un poco, pero luego aquí dice agente exotérmico, así que era fácil de descartar. Sobre todo porque el IVASPE da otras 2 o 3 definiciones de combustión que ya no son de acuerdo a la norma ISO. Si nos hubiesen jugado con esas, igual sí que lo hubiesen complicado un poquito más. Pregunta conflictiva. Según el anejo SIA del DBSI, una escalera abierta al exterior, y voy a parar ahí. Anejo SIA del DBSI. Según las bases del decreto, esto estaría fuera de temario, ¿vale? Porque del CTE, solo deberían entrar los DBSIs 3, 4, 5 y 6. El anejo de terminología antes sí que entraba en las bases en Comunidad Valenciana. He visto las bases de otras oposiciones y sí que entraba, pero ya no. Entonces,
Podría parecer que está fuera de temario, pero aparece en el Procop de EGAS, en el Procop 1.06. Por lo tanto, definición, ya sabéis, las definiciones les encantan a los miembros del tribunal, solo tienen que copiar y pegar. Así que, como está en el Procop, pues también entraría. Y la respuesta correcta era alfa, que es igual que Bravo, pero cambia, que dice que no precisa disponer vestíbulos de independencia. Al ser abierta al exterior ya se considera especialmente protegida. Pregunta 13. También del procedimiento de EGAS, del 1.06. Nos pregunta por la ecuación para colocar la presión adecuada en punta de lanza. Y también es un copia-pega. Además coincide con la del IVASPE, así que en este sentido tampoco hay más lío, porque luego además nos dice aquí presión en lanza son pérdidas de carga más pérdidas por altura. Pero claro, ¿dónde está aquí la presión que genera la bomba? Porque la presión de la que llega a la lanza no sale de la nada. Nos la tiene que dar la bomba. Más de lo mismo, y además aquí pone caudal y ninguna es correcta. ¿Cómo nos hacen dudar estas, Las ves y dices, ya la estoy liando. Yo pensaba que era la A, ya me ponen ninguna es correcta, pero que no os hagan dudar que esta estaba clara. Unidades básicas que aparecen en el PTE del municipio de Valencia. Tema nuevo, que antes nunca había salido, tema además pesado, que es sobre todo para los mandos, porque es quien les aplica. A los bomberos los planes territoriales no nos van ni nos vienen, pero en esta lo han metido tanto como el de incendios forestales como el de inundaciones, así que es lo que toca. Y las unidades básicas que hay son estas 5. Por lo tanto, ninguna es correcta. Apoyo técnico no aparece por ningún lado y aparecen las 3 opciones de respuesta, así que no nos hace falta casi ni leer lo demás, porque ninguna es correcta, la delta. EPIs de categoría 3 y aquí nos está hablando de traje de protección química. Y dentro de los trajes de protección química existen varios tipos de traje. Y nos pregunta por el que protege contra partículas sólidas en suspensión, son desechables y transpirables. Y eso coincide con el traje tipo 5. Ojo con todo lo que sea EPIs, que según las bases nos cae por 2 sitios diferentes, tanto por el tema 10, que habla de los EPIs, como por el propio tema en el que se vaya a usar el EPI, en este caso en el tema de mercancías peligrosas. Así que los temas que veáis que salen lo mismo en 2 temas diferentes, dadle todavía más caña, porque hay el doble de probabilidades de que os caiga. Esta facilita, algo que es de primero de bombero, el triángulo y el tetraedro de fuego, y el tetraedro es lo mismo que el triángulo, pero añadiendo la reacción en cadena. Está en el IVASPE en la página 43. Y en todos los manuales de bombero aparece, porque esto ya te digo que es de primero de bombero. Primera impugnada, la 17. ¿Por qué se ha impugnado? Porque el IVASPE debieron de hacer un copia-pega y iban aquí es una tabla muy grande que aparecen todas las etiquetas de peligro y van desde la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y cuando llegaron a la 5 debieron de copiar y pegar mal, y en los peróxidos orgánicos pusieron el encabezado de la clase 3, de líquidos inflamables. Nos preguntaban por la 5.2, justo la única errata que hay en toda la tabla, y nos preguntan por esa. Claro, dan como opción buena. Aquí se comieron los del tribunal también la errata, no la vieron. Y tanto por el ADR como por el propio IVASPE en la página 891 se ve que el 5.2 es peróxidos orgánicos, así que impugnada. Esa fue de fuera. Otra de mercancías peligrosas y de etiquetas. Insistimos mucho.
en este tema, tanto los NIPs como las etiquetas es que caen siempre. En este caso nos pregunta en la clase 4, que tiene 3 subcategorías, dónde aparece el número. Y esta también fue un poco... Había conflicto ahí en la salida del examen, ahí en la puerta, porque decía la gente, pero eso del ángulo inferior y mitad inferior es lo mismo. A veces las preguntas no están tan bien hechas como nos gustarían y hay que ver cuál es la más correcta. Sí que es verdad que en el IVASPE no dice ángulo, dice esquina. Aquí lo dice, esquina inferior. Dieron como buena la Charlie y no se ha impugnado. Así que recuerda leer bien siempre todas las opciones de respuesta, que si lees la primera, la alfa, que en realidad también está bien, te la comes. Plan de actuación en este caso el de riesgo de inundaciones. Y aquí nos da, ahí en la página 56, cuando nos habla, y en las dos anteriores, nos habla de la fase de preemergencia, los 2 niveles que hay, y de las fases de emergencia, las 3 situaciones que hay. Y de cada una de ellas pues nos da una definición. Han copiado y pegado la definición de situación 0. Los datos meteorológicos e hidrológicos permiten prever la inminencia de inundaciones, pues situación 0. Cuando son definiciones no hay vuelta de hoja. Nos vamos ahora a un Procop de himenópteros, el 308. Y nos preguntan por la familia de himenópteros apócritos que tienen un vuelo rápido y ruidoso, cubierto total o parcialmente de pelos plumosos. Lo mismo, una definición, no tiene más vuelta de hoja. En este caso la definición de ápido. Así que, la buena, bravo. Ahora nos vamos al IVASPE y nos preguntan por el tema de rescates en accidentes en tráfico, cuál es la secuencia que se usa para movilizar a una víctima. Es muy fácil pensar, si no lo has visto nunca en el IVASPE, de decir el típico preparados, listos ya, pero en este caso nos da otro código y dice preparados para, y entre paréntesis la acción, pues si le vas a elevar, si le vas a rotar, si le vas a mover a la tabla, lo dices aquí, y luego tensión para apretar todos los músculos a la vez, y cuando el que está en la cabeza siempre, recuerda que es el que manda, se levanta. Procedimiento operativo de salvamentos con código delta alfa. Esto está dentro del tema 40, la segunda parte. La primera es el Procop de comunicaciones y la segunda es el protocolo con los sanitarios. Y nos pregunta aquí quién lleva el material específico de rescate vertical. Esto lo llevan sobre todo por si hay que asegurar nosotros vamos equipados ya, pero si hay que asegurar al que vamos a rescatar, bueno, a rescatar en este caso sería a movilizar porque es para impedidos sobre todo, o a los propios enfermeros o médicos que vayan a ir en la cesta, trabajos en altura, ya sabes, más de 2 metros, tienen que ir asegurados con algún SPIC. Pero ellos no tienen dentro de su equipamiento normalmente equipamiento de rescate vertical, así que se lo prestamos nosotros. ¿Quién lo lleva? Pues los bomberos que suben arriba a atender a la víctima, el equipo 1. Esta se ha impugnado y yo entiendo que se ha impugnado por estar fuera de temario. ¿Por qué? Te preguntarás, porque igual la tenías bien, porque está en el IVASPE y has dicho, ¿por qué me han quitado esta si está en el IVASPE y está bien? Si te fijas bien en el decreto 163, verás que dice que no es que entre todo el IVASPE, es que de los temas que estén desarrollados en el IVASPE se cogerá la información de ahí. Pero eso no quiere decir que caiga el IVASPE entero. Por lo tanto, si el tema 21, que es el de accidentes de tráfico, dice que entra esto, y esta parte encima está hablándonos de un sistema de seguridad, que está en la parte de excarcelaciones pediátricas.
pues yo entiendo que la han impugnado por estar fuera de temario, porque no hay ninguna parte del decreto que diga que las excarcelaciones pediátricas caigan al examen, aunque esté en el IVASPE. Así que esa se ha ido fuera. RIPCI. RIPCI, aquí en este caso, anexo 1. Nos vamos al tema 13 del decreto. Aquí, bueno, hay una rata en el decreto que pusieron el antiguo del RIPCI, el que está actualmente en vigor es sobre el que han preguntado, ¿vale? Y nos dice en la página 20 de ese Real Decreto, del de 2017, ¿vale? No vayas a buscarlo a la página 20 del 93, que no sé si estará en esa página o en otra. En esta página nos habla de los hidrantes y nos dice que la presión mínima en zonas urbanas para el llenado de camiones es de 100 kilopascales o 1 kilo por centímetro cuadrado. Nos pregunta por la incorrecta. Cuidado que también aquí muchas veces nos tiramos a la piscina, no leemos el no. Acuérdate siempre de pintarrajear el examen a tope. Que lees esta y claro, como está bien, y lees la primera y vas follado, dicho mal y pronto, y dices, venga, fuera, la A, que está bien. Pues no, nos estás preguntando por la incorrecta y esta es incorrecta porque dice 2 kilos y es solo 1 kilo. Para el llenado de camiones, recuerda, para extinción de incendios, impulsión directa de agua son 5 kilos. Esta y otra que hay de equipamiento operativo las han impugnado. Yo creo que estaban bien porque es al final el equipamiento operativo que tiene el cuerpo y si los cojines de alta presión que tienen elevan hasta 52, pues entiendo que eran preguntas lícitas, pero claro, al no haber referencia oficial, entiendo que las han impugnado pues por estar fuera de temario, pero por no haber una referencia oficial. Por cierto, no lo he dicho al principio, en todas verás que pone motivo estimado y es porque no han dicho el motivo de las impugnaciones. Han subido el documento con todas las preguntas que han caído, pero no han dicho por qué cada una. En otras oposiciones sí que he visto que explican un poquito por qué, pero en esta solo han dicho cuáles. Ya está. Pregunta número 26. Una pregunta de psicología en emergencias. Tema nuevo, tema que está empezando a entrar bastante fuerte en las oposiciones y hay que, aunque sea nuevo, bueno, justamente quizá por ser nuevo hay que darle bastante importancia. Nos pregunta por primeros auxilios psicológicos. El IVASPE da una serie de ítems, unos cuantos, y nos pregunta cuál de los que dicen aquí es falso. Este es verdadero, están en los ítems de la página 1629, este también, y en cuanto a la escucha nos dice que tenemos que escuchar de forma activa. No estar ahí escuchándole como quien oye a los pájaros cantar, sino que hay que escucharles de forma activa. Por lo tanto, escucha pasiva es la incorrecta. Nos preguntaba por la incorrecta. Pregunta número 27, otra impugnada. Y yo aquí sí que no entiendo de ninguna manera cómo han podido impugnar esta, porque nos pregunta cuál no corresponde al Sistema Internacional de Unidades. El Newton es una unidad derivada que está incluida como las del Sistema Internacional, porque al final está formada por masa por aceleración, kilogramos por metro, partido por segundo al cuadrado. Todos son unidades del Sistema Internacional. Hay una tabla, además, esto aparte de en el IVASPE, está recogido en el Real Decreto 2032 de 2009, donde es una transposición de la legislación, no sé exactamente de cuál, al principio en el preámbulo lo dice, pero de la legislación internacional que regula ese Sistema Internacional de Unidades. ¿Y cuáles son las que ha asumido España? Pues las que están en ese Real Decreto. Por lo tanto, Newton es una unidad derivada y aparece en ese Real Decreto en la tabla de unidades derivadas del Sistema Internacional.
el caudal expresado en metros cúbicos partido por segundo, también, porque el metro lo es y el segundo lo es. Y la masa obviamente no es derivada, es una unidad. Entiendo que la habrán impugnado, es lo único que se me ocurre, porque fuerza y caudal son derivadas y aquí no dice nada, solo dice cuál no corresponde al sistema internacional. En presión nos dice que la derivada oficial, la del sistema internacional, es el Pascal. No sé si es que han decidido que estas tampoco eran válidas por ser derivadas. Pregunta esta de las que duelen, porque te estudias un tema con 800.000 millones de datos y te los sabes todos de pe a pa y van y te preguntan por un pie de página. Este tema, el de incendios en túneles, no aparece en el IVASPE. ¿Y cuál es la referencia por excelencia cuando no es el IVASPE? El CEIS de Guadalajara. Pues en la página... Aquí se me ha olvidado poner la página. Sí. Ah, no, mentira, sí, aquí está. En la página 179 hay una tablita con donde están los accesos. Luego lo preguntan, los accesos. Preguntan uno de estos, no recuerdo cuáles. Y abajo del todo en el manual, con un asterisco, en un puntito así pequeñito, nos dice que se considera interurbano con retenciones si se producen más de 5 días al año y no dispone de control de acceso. Pues preguntaron por eso. No contentos con preguntar por un pie de página minúsculo, ponen opciones de respuesta para liar. Nos dicen 3,10 días. Si por lo que sea eres capaz de descartar esta y esta, porque esto sí que te sonaba y lo tienes claro que esta parte sí que es la correcta, puedes pensar, ¿qué han sido? ¿Rebuscados y cabrones y han puesto la única correcta a la que no? ¿O solo han cambiado en esta el copia-pega? Pues bueno, era esta, ¿vale? Aquí es ya psicología. Si no te la sabes, claro, si te la sabes, no hay problema. Tema 6 de hidráulica. Y además podría caer también por el tema de la materia. En concreto en el IVASPE está en la página 1788 que pertenece al tema de hidráulica y nos pregunta por el peso específico. Pues una definición, una fórmula, el peso específico es peso por unidad de volumen. Así que la correcta es la alfa. Volvemos a Procops después de un rato. En este caso nos pregunta por el procedimiento de incendios en vehículos en la vía pública, procedimiento 101. En él tenemos dos casos. Tenemos el caso 1 y el caso 2. El caso 1 es para vehículos ligeros. Nos dice hasta una cierta serie de características. El caso 2 para vehículos pesados y energías alternativas. Por lo tanto, ¿qué han hecho? Han jugado con ese margen para decir aquí transporte de mercancías. Y nos dice, perdón, no destinado al transporte de mercancías, cuya masa autorizada es de 3.000. Pues ahí nos han querido liar con el transporte de mercancías y luego el 3.000 y ya dices, mercancías, caso 2, pero no, porque es no destinado y además es menos de 3.500 kilos, así que ese sería caso 1. El siguiente que nos quieren liar aquí la cabeza, combustible hidrocarburo líquido. Lo ponen así con ese nombre y dices, what the fuck es eso, pero hidrocarburos líquidos son gasolina o gasoil, por lo tanto, combustible convencional. Y nos dice el número de plazas, pero el caso 2 era a partir de 8 plazas. Así que este también, caso 1. Y aquí nos han jugado con las plazas, que lo ves aquí y dices, ese tampoco, 6 plazas, ese es caso 1 también. Y te vas a delta y dices, no, porque ninguno está incluido en el caso 2. Pero nos dice eléctrico, así que energía alternativa, caso 2. Aquí lo vemos en este, donde están las definiciones, caso 2, energías alternativas. Pregunta de Callejero.
Las de callejero, la verdad es que no tienen mucha explicación. Los edificios están donde están, te sabes el mapa o no te lo sabes. Nos pregunta por cuál es la incorrecta, ojo a esas, que descolocan un montón. Y nos dice varios hospitales. Esta iba de hospitales, porque además en el tema 34 nos dice que hospitales hay que sabérselos. Nos dicen también parques y jardines, pues normalmente nos centramos tanto en estudiar las calles y nos olvidamos que pueden entrar otro tipo de edificios. Y en el tema este pues nos dice eso, parques y jardines, hospitales, museos y monumentos. Al que haya aprobado, que tenga cuidado con esto para el supuesto práctico. Doctor Peset efectivamente está en el Parque Oeste, el Arnau de Vilanova está en la zona del Parque de Campanar, el de la Malvarrosa en el Parque Norte y el Hospital General Universitario está en el Parque Oeste. Es el que está justo debajo de Avenida del Cid, así que es la incorrecta, este no es Parque Sur. Esta pregunta sí que era también de nivel, de las de casi de pie de página. ¿Por qué? Porque, bueno, también este tema es de los que hay que tener mucho cuidado porque cae en dos sitios diferentes, lo que te decía antes, doble probabilidad de que lo pregunten. Los extintores de Inergen son extintores, por lo tanto pueden entrar por el tema de mecanismos de extinción, extintores portátiles y otra vez, tema 28, extintores portátiles. Esto que nos preguntan está en concreto en la página 1173 y nos dice un montón de cosas sobre el Inergen, que además es el 541, tiene 50% de nitrógeno, 40% de argón, o 42, sí, 42, y 8% solo de dióxido de carbono. Y dices, claro, pues si tú te memorizas solo eso y te preguntan cuál es el clave, no vas a pensar que el dióxido sea el clave porque solo hay el 8%. Y sin embargo, el IVASPE dice ahí que es el componente clave de ese extintor. Así que era pregunta de nivel ya. 32, Charlie. 33. Otra de las que en la puerta del examen vaya peleas con ella. ¿Cuál de los siguientes datos que debemos facilitar al CICU es falso? Según el procedimiento operativo, el que comentábamos antes de comunicación con los sanitarios. Da lugar a mucha interpretación, pero es que al final es un listado que aparece en la página 6 y como aparece así, pues no hay vuelta de hoja, es Charlie, es la causa de la RCP. Aquí sí que nos dice que la causa de la PCR. ¿Dónde estaba el lío? En RCP. RCP es reanimación cardiopulmonar, no es la causa de que tú estés reanimando lo que necesiten saber, es la causa de la parada cardiorrespiratoria. Lo correcto hubiese sido de la PCR. Aquí que no nos líen con el COVID también, que con tanto PCR nos han frito la cabeza. Página 34. Otra de las preguntas que nos pueden caer por dos sitios diferentes. Hay un tema 2 que nos habla de organización y funcionamiento de los servicios de bomberos de toda la Comunidad Valenciana. Así que tienes que saber cuántos cuerpos de bomberos hay en la Comunidad Valenciana. Y luego, aparte, si no lo habías estudiado así, te lo recomiendo desde ya. Cuando en unas bases te ponga el tema a secas y no te diga qué partes del tema entra la ley entera. Y entera, es el preámbulo y son las disposiciones. Ya en la anterior oposición, creo que fue, preguntaron sobre una de las disposiciones de la 7/2011, porque cae entera. ¿Por qué te digo esto? Porque esta pregunta está en el preámbulo. Fíjate, en la página 5. Dice que tenemos 3 cuerpos municipales, Castellón, Valencia, Alicante, y otros 3 de ámbito provincial,
constituidos como consorcio. Pues ya está. Alfa, falsa. Ciudad de Valencia tiene cuerpo de bomberos, pero también hay en Ciudad de Alicante y Ciudad de Castellón. Esto es completamente mentira, además no coincide con ninguno de los datos de la ley de bases, así que tampoco nos pueden liar por ahí. Dato numérico, de los que no hay duda, en el IVASPE lo dice así, página 704. La pérdida de calor del cuerpo en el agua es de 25 a 30 veces superior que en el aire. Por eso los problemas que hay de hipotermia vienen tan rápido, porque la transmisión de calor es mucho más rápida. Pregunta 36. Plan de actuación municipal. Otra vez, plan de actuación y otra vez unidades básicas. Es verdad que estos temas son bastante coñazo y que no deberían entrar porque son para los mandos, pero hay una serie de preguntitas que si te lo lees, aunque son 100 y pico páginas, pero se identifican. Hay algunas que es que las ves y dices, ¡fua! Esto es súper preguntable, súper fácil de preguntar. Y una de ellas es las unidades básicas de cada plan. Ya lo has visto, la anterior pregunta era de lo mismo. Y otra vez nos preguntan por la incorrecta. Control de tráfico no está en ninguno de los 3 planes, así que fuera, bravo. Preguntita de física, el tema de la materia, tema 12, de los primeritos, página 12 del IVASPE. Suelta ahí unas cuantas definiciones de densidades, de pesos, y nos preguntan por la densidad relativa de un gas. Pues es el peso de un gas respecto al peso de un volumen igual de aire seco. Así que la correcta, delta. Y aquí está la otra de material de equipamiento operativo, tema 9. Además es que yo veo que está, igual que la anterior que dijimos que estaba impugnada, veo que puede caer hasta por 2 sitios, porque es que el tema 35, ya específico del Ayuntamiento de Valencia, nos dice que nos pueden preguntar por vehículos, herramientas y materiales del servicio. Entonces, no se encuentra referencia oficial. ¿La habrán impugnado por eso? No lo sabemos, pero esta ha caído también. Toxicidad. Estamos ahora en el tema 10, tema de equipos de protección individual y en concreto en protección respiratoria. Dentro de la parte de protección respiratoria nos pregunta el decreto por riesgos y equipos de protección, pues en este caso es riesgos. Y en la página 1673 encontramos esta definición de monóxido de carbono. Asfixiante químico, peso molecular 28, densidad prácticamente igual a la del aire. El aire tiene peso molecular 29, así que esto es 28 entre 29. Y no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Pues definición de monóxido. Datito puro, también tema 10, 2 preguntas seguidas del tema 10. Este aparece en la 1687 del IVASPE y nos dice que cuando la botella, la presión cae, hasta... Vale, pero no nos pregunta por el dato, vale, cierto, no nos pregunta por el dato de cuando empieza a pitar el bodyguard, el silbato del... el silbato del manorreductor, no el bodyguard. ¿Cuánto consume? Porque es un silbato. Al final eso va por... aprovecha el propio aire de la botella y hay que tener en cuenta ese consumo de aire para hacer bien los cálculos y ver cuándo nos vamos a quedar sin aire. Y nos dice el IVASPE que esa alarma consume 2 litros de aire por minuto. Pues Charlie. Tablita de lo que te decía antes, de esas que las ves y dices, qué fácil es preguntar de aquí. 4 longitudes de llama, cada una de ellas con su definición. Y nos pregunta por cuál es la longitud de llama cuando los incendios se pueden atacar por la cabeza o por los flancos con herramientas manuales. Esta casi hasta si no te habías mirado la tabla era fácil de saber, porque a ver quién se atreve a apagar a mano con un batefuegos una llama de hasta 2,5 metros. Así que la respuesta correcta es alfa.
Nos vamos ahora al tema de incendios de interior. También bastante al principio, tema bomberil, tema de los chulos, página 91. Y nos pregunta por las gravity currents. Recuerda, habitación incendiada, abertura, el gas por alta presión sale por la parte de arriba, eso genera una depresión en la parte de abajo y hace que haya un flujo de aire entrante limpio hacia dentro por la parte de abajo y otro que sale. Si sabes lo que es la definición, o sea, lo que implica esto, no te hace falta casi ni saberte la definición y sabes sacar que es Charlie. Flujo horizontal en un campo gravitatorio que se mueve por diferencia de densidades. ¿Por qué en un campo gravitatorio? Porque si no hay gravedad, da igual la densidad, que los gases se van a colocar donde les da la gana. Los gases se colocan los más pesados abajo y los más ligeros arriba, precisamente porque la gravedad atrae con más fuerza a los más densos y con menos fuerza a los menos densos. Pregunta número 43 ya. Ya vamos llegando a la mitad del examen. Otra preguntita de dato numérico puro. En este caso nos vuelve a preguntar por el código técnico DBSI. ¿Y qué DBSI es este? Aproximación. Es el DBSI 5, intervención de los bomberos. Y allí tenemos en ese DBSI una serie de datos que en cuanto a los viales de aproximación nos dicen altura mínima 4,5 metros, correcta. Ojo, nos preguntan por la incorrecta, no te tires a la piscina. Capacidad portante del vial 20 kN/m², también correcta. Y en los tramos curvos tenemos 3 medidas diferentes que las 3 son correctas. Anchura mínima libre, ¿cuál era? ¿Te la sabes? 3,5. Así que la incorrecta, 43, Charlie. Pregunta del tema 3, 7-2011. Ley difícil, ¿verdad? Que la lees bien, pero como te intenten buscar las cosquillas, telita. Esta en concreto no es muy difícil porque si te has mirado las bases de la oposición vas a saber que vas por turno libre. Ahí están todas de acuerdo. Y encima en Ayuntamiento de Valencia vas solo por oposición, pero hace poquito hemos tenido Consorcio de Alicante que era concurso oposición, así que solo un poco por experiencia ya lo puedes ir sacando. También sabes que hay movilidad, dices, joder, esas plazas que me están robando los de movilidad. Y movilidad se hace por concurso, esos no opositan, ya opositaron, ya tienen su plaza y ahora por concurso, por méritos, pueden conseguir plaza en otro cuerpo. Eso está en el artículo 27. Pregunta dura, de digerir. Tema de hidráulica, página 1791. Introducción. Una hoja de esas que todo el mundo pasa rápido porque suelta ahí un chorro de datos absurdos que no valen para nada. Más aún a mi favor que no valen para nada porque en la Comunidad Valenciana no hay ninguna cota superior a 1856 metros en el Cerro Calderón. Así que a partir de 2000 metros no vamos a encontrar nada en la Comunidad Valenciana y van y nos preguntan por la presión atmosférica en milímetros de mercurio en 2000 metros. Pues si has tenido la suerte de haberte metido este pedazo tocho de tabla, la habrás sacado, si no, nada. Aquí está la que te dije antes, que preguntaron por el pie de página, pero también preguntaron por el contenido de la tabla. Pues accesos en un túnel unidireccional urbano con retenciones, en realidad se han confundido en la redacción. Fíjate, no me había dado cuenta ni en el examen, me acabo de dar cuenta ahora. Urbano con retenciones estaría un poco incorrecto porque en el Real Decreto y en el manual del CEIS de Guadalajara dice urbano o interurbano con retenciones. Un urbano con retenciones también estaría considerado, en verdad. Bueno, 200 metros. Otra vez, un plan de actuación
Han puesto un montón de preguntas de los planes de actuación, en este caso de riesgos forestales. Y dentro de este plan de actuación hay un punto, el 4.3, que nos habla del CECOPAL. En el CECOPAL hay varias entidades. Todas estas son entidades del CECOPAL, por lo tanto no se podía descartar ninguna. Podían haber puesto alguna, unidad básica de intervención, pues esa sabes que no forma parte del CECOPAL, lo habéis descartado, pero las 4 forman parte del CECOPAL. Y cada una de estas entidades tiene una serie de funciones. Nos dicen que en concreto la de evaluar la situación de riesgo en cada momento y prever las posibles consecuencias, ¿de cuál de esos 4 es? Pues del comité asesor, página 30 del PAM-IF. Pregunta 48. Esta está en el tema 18, ventilación de incendios, y en concreto en el IVASPE en la página 129. Y nos dice que cuando aplicamos VPP en un incendio, ¿dónde debe practicarse la abertura de salida de gases? En la dirección del flujo de aire. Esta nos puede liar, porque nos imaginamos siempre la típica habitación con un flujo de aire establecido y siempre se dice que hay que intentar mantener en lo posible ese flujo, pero puede ser que no nos interese, por lo tanto hay situaciones en las que esa no es correcta. Perpendicular al tiro del flujo, esa sí que la descartamos directamente porque nunca nos dicen que vayamos a hacerlo de forma perpendicular, siempre es acompañando o invirtiendo según la situación. Entre el ventilador y el foco, y tú te lo dibujas en el examen. Ves aquí el ventilador echando aire, ves aquí el foco del incendio y te dicen la abertura de salida de gases. Si aquí estoy tirando aire fuerte para allí, esto se va a ir para allí, y para qué voy a querer yo la abertura aquí entre medias. Así que solo con dibujártelo casi puedes sacar que la respuesta correcta es Charlie. Lo más cerca posible del foco, abertura y gases fuera de la habitación. Pregunta número 49. Esta parte de los colores y las temperaturas del hormigón lo preguntan 20.000 veces. Ha salido en un montón de oposiciones en la Comunidad Valenciana. Y nos preguntan por rangos de temperatura, nos preguntan por la incorrecta y nos dicen 3 que sí que son, a 200 grados gris, sin cambio de condiciones, entre 600 y 950 un segundo gris con puntos rojizos. A partir de 950 hasta 1000 nos dice amarillo, anaranjado, y aquí dice verde. Casi, porque el tema este de construcción es tan bestia que hay mucha gente que directamente ni se lo mira. Es un tema además cierto nivel de complicación y ya te digo, 300 y pico páginas. Y igual eres de esos, pero párate siempre a leer las opciones de respuesta porque no sabes lo que te puedes encontrar. Aquí si ves verde, es que si te quieres arriesgar y vas bien, es que hay que marcarla. Porque las demás es que tienen sentido. Entonces, ver aquí un verde, yo no sé quién piensa en hormigón verde, como sea en un edificio que esté podrido. Llegamos a la mitad del examen. Procop 103. Y también vaya preguntita, nos preguntan por cuál es el anexo 2. Fíjate que cuando son preguntas de temario más cerrado, van a machete. O sea, van por... Bueno, la otra no sería cerrado porque es del 6, pero van por pies de página, van por preguntarte el título de los apartados. O sea, ¿cuál es el anexo 2? Pues abastecimiento desde hidrante. Pregunta complicadísima porque normalmente no tendemos a memorizarnos este tipo de cosas, pero que también se pueden preguntar, así que de este tipo así de preguntar el título del apartado creo que es la única. Procedimiento con himenópteros. Errata. No la han impugnado, pero el procedimiento de himenópteros es el 3.08. De hecho, hay otra pregunta por ahí de himenópteros, la de ápido, ¿te acuerdas? Y ahí sí que ponía 308. Aquí se han colado. No sé si antiguamente era este.
Pero bueno, el resto de la pregunta está bien, así que no se ha impugnado. Nos dice cuál está en la bandeja superior de la caja de material y herramientas. La cinta americana, la alcotana y el insecticida están en la bandeja inferior. Lo único que está en la superior es el mechero. Incendios forestales, poquita cosa de forestales. Estamos en el Ayuntamiento de Valencia, solo hay una zona, una masa. Si estás opositando aquí sabrás cuál es, espero. La de Besa del Saler. Entonces, históricamente no se ha preguntado mucho de incendios forestales. Pero bueno, están las bases, así que hay que mirárselo también. Nos han preguntado en este caso por herramientas. Y nos preguntan por cuál es la herramienta normalizada con placa plana de acero en un lado, placa con 6 dientes en el otro, con un casquillo de acero, ensartado perpendicularmente en un mango de madera y que se usa entre otros en ataque indirecto, tareas de repase y cierre de perímetros. Buah, pedazo de definición. Nos la podían haber querido colar con una de estas de ninguna es correcta porque es una definición muy larga. En esta han sido buenos y es la definición de MacLeo. ¿Cuál es la especie de pino con mayor presencia en la Comunidad Valenciana? Esta sí que es telita porque es tema abierto a tope. Tema 1 nos pregunta por geografía y nos pregunta por vegetación. Así que dentro de temario. ¿Dónde buscarla? A mí estos detalles del tema 1 de geografía me gusta sacarlos. Bueno, pongo aquí fuente desconocida. Por lo que te digo, no está ni en el IVASPE ni está en los Procops, que son los principales. Obviamente no está en el CEIS de Guadalajara, está preguntándonos por geografía de la Comunidad Valenciana, pero está el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana, que en sus primeras páginas hace una introducción de orografía, hidrología, meteorología, vegetación, etcétera, etcétera. Y ahí nos habla de este tipo y nos dice que es del que más se habla, así que entendemos que lo han sacado de ahí. Esta también tiene su tela, ¿verdad? No sé si te la habrás sabido. Espero que sí. Nos pregunta por una manguera de 60 metros, serían 3 tramos de 20 y 45 milímetros de diámetro con 1200 litros por minuto. Yo no he visto nunca una manguera de 45 ni una lanza de 45 que tire más de 475 litros por minuto, ¿verdad? Que es el caudal máximo de las lanzas Acron de 45. Pero bueno, la cuestión es que puede caer por dos sitios. Hay una mega tabla de estas igual que la de antes de las presiones según la altitud. Y aquí hay otra que nos vamos a 60 metros, caudal 1200, línea de 45, 14,5. Opción delta. Si no te sabías esta tabla, se podía sacar por otro lado. Porque hay una fórmula que nos dice que las pérdidas de carga se puede calcular con la longitud de la instalación, con el caudal de la instalación y con un coeficiente C que varía según el diámetro de la manguera. Si metemos los datos en la fórmula sale 14,68. Así que podías ir a esta opción sin problema. Pregunta número 55. Volvemos con el tema de construcción. Y volvemos con definiciones. Es lo más fácil de preguntar, de verdad. Las definiciones las tenéis que llevar, pero vamos, a fueguísimo, porque son para ellos un copia-pega y ya está. No hay más vuelta de hoja. En este caso nos preguntan por un elemento estructural definido en un plano vertical, formado por pilares y vigas. El que está definido en ese plano vertical es el pórtico. Página 1121 del IVASPE. Pregunta número 56. Ley 7/2011, otra vez, tercera ya, si no me equivoco. Y en este caso nos preguntan por qué tipo de funcionarios somos en el servicio en los SPEIS. Tipo de funcionarios, claro, de los SPEIS de la Administración Pública. Recuerda que en la 7/2011 hay 3 tipos de bomberos.
Están los space de las administraciones públicas, los voluntarios y los de empresa. Los de las administraciones públicas aparecen en el artículo 7 y dice que somos funcionarios de la hablo ya en presente, ¿vale? Vamos a entrar todos, chavales. Administración especial, servicios especiales, extinción de incendios. Por lo tanto, la buena, bravo. Los ventiladores, vaya preguntita aquí de autor que se han marcado. Procedimiento de EGAS. Y nos preguntan dónde se ubicarán los ventiladores para conseguir una presión superior. En el propio procedimiento, en la página 33, nos dice que se colocan entre 1,2 y 1,8 de la puerta con un ángulo de al menos 5 grados. Nos dice que si, por ejemplo, ojo a ese por ejemplo, el fuego está en el piso 20, la colocación de al menos un ventilador en la base de la escalera y al menos otro cerca del piso 18 nos dará presiones adecuadas para presurizar la caja de escalera. Vamos a ver las opciones de respuesta. Un ventilador en la base de la escalera y otro en la puerta de la vivienda. Podría ser correcta, pero las otras dan muchos datos. Cuando tengáis este tipo de opciones de respuesta en la que una parece correcta, pero veis que las otras son más correctas porque tienen más datos, la buena es la más correcta. Un ventilador en la base de la escalera y otro en la planta superior al incendio. O sea, fuera, planta superior al incendio, no ponemos nada y menos un ventilador que le va a entrar aire con humos calientes por detrás y lo podemos quemar. Y ahora viene la injundia con las otras dos. Entre 1,2 y 1,8 de la puerta, hasta ahí todo bien, al menos 5 grados, hasta ahí todo bien. Y aquí nos dice del patio. En ningún momento en el procedimiento de EGA nos da la definición de patio, sí que nos da la definición de otras cosas. Nos da la definición del hueco de escalera, de escaleras protegidas, como vimos antes, o especialmente protegidas abiertas al exterior, pero patio no lo define. ¿Qué es patio? ¿La puerta del patio se refiere al portal del edificio o a qué se refiere? Aquí nos dice de la puerta. ¿Es incorrecta, Bravo? Sinceramente, bajo mi punto de vista, no, y además es más correcta que la que dieron como correcta. Aquí dicen uno en la base de la escalera y otro próximo a la planta 16. Oye, a la planta 14, perdón. Porque el incendio era en una planta 16. Y aquí nos dice que esto es un ejemplo. Nos dice al menos uno cerca del piso 18. Ni siquiera dice que la norma sea 2 plantas por debajo, nos lo da como ejemplo. Y además dice al menos uno. Por lo tanto, puede ser que hiciesen falta más de uno. ¿Por qué no dice siempre 2 por debajo? Porque puede ser que 2 por debajo no nos convenga. Porque sea una zona que estamos evacuando. Imagínate que en la planta 14 estamos evacuando mucha gente y el ventilador en el hueco de la escalera nos ocupa mucho. Por lo tanto, yo a esta le veo más datos menos correctos, sin ser mala del todo, que a Bravo. No se ha impugnado, así que dime tú qué opinas. Nos vendría guay también saber tu opinión sobre esta pregunta, que es bastante conflictiva bajo mi punto de vista. Esta sí que no tiene vuelta de hoja. En el Procop del Saler, se llama así, pero en la última revisión que sacaron han metido el resto de masas forestales del municipio, entre ellas la Marjal de Rafalel y Vistabella, uno de los pueblos del norte a los que va ¿quién? A ver si te sabes esa, de conocimiento del municipio, Parque Norte. En la página 57, fíjate al final del todo, en esos anexos que han metido para el resto de masas forestales, y en el tema, aquí lo tendría que haber incluido también, en el tema 35 de trenes de salida, protocolo de movilización, también aparece este tren de salida, ¿vale? Así que la buena, bravo. 59, otra de construcción. Ser un tema tan largo, al final acaban cayendo unas cuantas. Tema 26 en este caso, del Real Decreto, y página 1193 del IVASPE.
Nos preguntan por un tipo de esfuerzo. Hay varios tipos de esfuerzo, hay flectores, hay torsores, hay cortantes, hay compresiones. Pues nos pregunta cuál es la que cuando estamos con una viga, cuando aparecen ya fisuras, o sea, va a ser del tema también de patología. Y nos da una definición. Nos dice, aparecen grietas en las proximidades de la armadura hasta la línea neutra y se incurva buscando el punto de aplicación de las cargas. Pues es la definición de flexión simple. Conocimiento del término municipal y organización y funcionamiento, distribución de parques de bomberos. Ahora nos pregunta por la avenida Amado Granel Mesado. No es una de las avenidas principales, es una de las ya de un poco más nivel, pero no tanto porque está al lado del Parque Sur. Si esto es Avenida de la Plata, aquí está el Parque Central, perdón, de la zona sur, Avenida de la Plata y calle Bombero Ramón Duarte. Pues la siguiente paralela a Ramón Duarte por la derecha es Amado Granel Mesado. Así que Parque Sur. Otra vez 7-2011. Ya van unas cuantas, Tampoco de las más difíciles. La verdad es que en este tema se han portado bastante. Escalas jerárquicas, ¿cuáles hay? Pues según el artículo 22 hay 3 escalas. Inspección, ¿quiénes están ahí? ¿Te lo sabes? Oficiales y inspectores. En escala de mando tenemos suboficial, sargento y cabo. Y en escala básica solo bomberos. Mentira. Bomberos y operadores de comunicaciones. Así que las 3 escalas jerárquicas, son esas. Estas serían las categorías dentro de la escala de mando, las categorías dentro de la escala básica y estos serían ya referente a los grupos de clasificación profesional. Tema de redes de distribución referente a las fugas de gas. IVASPE, página 1011. Qué curioso. 1011 es el número ONU del butano puro. Nos pregunta por el gas natural. Aquí lo vemos en el enunciado, no lo dice, pero todos vemos que todas las opciones son de gas natural. Y nos dice que cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Nos dice que en fase líquida lleva odorizantes. Mentira, en fase líquida no lleva odorizantes. El gas natural no es tóxico, en contra de lo que pueda parecer así de forma más intuitiva. El gas natural no es tóxico, hasta ahí de acuerdo, pero dice que no desplaza el oxígeno del aire, sí que lo desplaza. Si se nos llena una habitación de gas natural, va a bajar la concentración de oxígeno. Y esta que sí que es la correcta, que el gas natural en fase líquida no lleva odorizantes. Solo cuando sea gas natural comprimido llevará odorizantes. Tema 1. Geografía de la Comunidad Valenciana. Nos pregunta por los sistemas montañosos de la Comunidad Valenciana. Si te acuerdas un poquito de los sistemas montañosos del instituto, esta se saca sin haber estudiado prácticamente porque sistema central y sistema litoral, si no me equivoco, yo creo que no existen. Costero y prelitoral tampoco. Cantábrico como sistema montañoso no sabría decirte si se llama así, creo que no, pero Cantábrico sabemos todos dónde está. Y Pirineos, yo creo que también sabemos todos que no llega hasta la Comunidad Valenciana. Así que por descarte se podía sacar que son el ibérico y el bético. Aún así, fuente desconocida, no está en el IVASPE, no está en los PROCOPS, pero vuelve a estar como antes en el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana. En el apartado 3.1.1 lo comenta. Hidrantes de columna húmeda. Volvemos a mecanismos de extinción y al tema 28, otro que sale en 2 sitios diferentes. Doblemente preguntable, así que ya sabes. A marcártelo si no es para esta, para la próxima, de los que hay que meterle más caña.
En el IVASPE da una serie de características de cada uno de los diferentes tipos de hidrantes que hay y en los de columna húmeda dice que tiene todas estas cosas. Así que copia-pega, no hay discusión. Norma UNE de las herramientas de rescate hidráulico de doble acción. ¿Qué es esto? Probablemente, y la mayoría de la gente creo que habrá dicho de dónde ha salido esto. Rescate hidráulico de doble acción son las herramientas de escarcelación que van por hidráulico, es decir, la cizalla hidráulica, el separador, el RAM. ¿Cuál es su norma UNE? Esta, la 13204. ¿De dónde ha salido? No lo sabemos. Yo no lo he encontrado ni en el IVASPE, ni lo he encontrado en ningún Procop, y creo recordar, si no estoy ahora mismo equivocado, que en el CES de Guadalajara tampoco está. Pero si tú buscas esta norma UNE en internet, efectivamente es de rescate hidráulico de doble acción. Yo lo asocio al tema 9 de equipamiento operativo. Que la podrían haber declarado fuera de temario como hicieron con las otras dos, la de la motosierra y la de... no recuerdo ahora cuál era la otra. La de la altura de los cojines de elevación. Pues podría ser, porque si el motivo de las otras fue el que decíamos, pues esta también podría ser que estuviese fuera. Otra más de construcción. Otra vez, tema 26, página 1125 del IVASPE. Y nos pregunta por las aristas de encuentro entre faldones en cubiertas. Tenemos dos tipos de faldones, con esta forma y con esta. Hastial sabemos que es el lateral de los túneles, así que fuera. Faldón no puede ser por descarte. Si nos están preguntando por faldones y una arista de encuentro, no va a ser faldón. Ya nos queda limatesa y limaolla. Pues si sabemos que una olla es una depresión del terreno, también casi la podíamos sacar por descarte. Según el plan territorial, otra vez plan territorial, esta vez el genérico del municipio. ¿En qué momento se precisa la constitución del CECOPAL? Esta era un poquito más fácil, porque es verdad que el nivel 2 o situación 2 o... ¿cómo le dicen también? Nivel y situación. Creo que ya no hay más formas de llamarlo. Escenario a veces también, pero eso es para comunicaciones. Pero siempre que nos hablan del 2 es cuando ya se monta CECOPAL o CECOPI, si estamos hablando de diputación o de comunidad autónoma. Así que era saber que es nivel 2. La que podría haber sido conflictiva si una opción de respuesta hubiese sido situación 2. Porque en el PTE nos habla de niveles de emergencia en lugar de situaciones. Hubiese sido ya ir a rebuscar bastante, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que aquí sí que han jugado con eso un poco. En cualquier caso, página 77 del PTE, nivel 2, constitución de CECOPAL. Procop 107 de incendios en sótanos, garajes y bajos comerciales. Funciones de los bomberos, estas las tenéis que llevar a muerte, a fuego, porque además en el supuesto práctico van a caer seguro, porque en las bases lo dice además, supuesto práctico relacionado con las funciones como bombero. Así que todo lo que sean funciones del bombero conductor, de bomberos zapadores, esas las tenéis que llevar a muerte sí o sí. Y nos dicen cuál de todas las que dicen no está entre las tareas del bombero conductor del BUP A. Ahora vamos a ver lo que ha pasado con esta pregunta. Y a ver si vosotros me lo podéis decir porque la han impugnado y no sé por qué. Colocar la emisora en el modo repetidor, gateway o pasarela, petición del CECOM, tal cual, copia-pega. Así que esa sí que está. Iniciar la instalación desde la salida de 45, de baja, desde la bomba, tramo de acometida, manguera de 45 y colocación del punto de acometida. Traga, copia-pega también. Esta parte no la han puesto, pero eso no quiere decir que esa opción sea incorrecta, ¿no?
realizar el checking y manejo de la tabla de control hasta que llegue el bombero del conductor del BUP B. Porque recuerda, la tabla de control la va a manejar el bombero conductor del BUP B, pero el BUP B probablemente venga de otro parque y tarde más en llegar. Así que hasta que llegue será función del bombero conductor del BUP A. Y aquí la tenemos. Y la incorrecta sería bravo. Conectar el carrete de emergencia a la toma de carga para emplear como sifón de alta. Y esa opción no aparece por ninguna parte. ¿Por qué? Porque como hemos dicho aquí, estamos en baja presión. Cuando trabajamos en baja presión, la etapa de alta está desconectada, no está funcionando y por lo tanto no estamos recalentando la bomba. Y por eso, entre todas las tareas del bombero conductor del BUPA, no aparece utilizar el carrete de emergencia como sifón de alta. Es que además se llama así todo, sifón de alta. Por lo tanto, bueno, además es que aquí nos lo dice, desconectar la etapa de alta. No sé por qué se ha impugnado. Yo veo esta perfectamente incorrecta y como nos pregunta por las que no está. Así que, porfa, si tú tienes más luz por qué han impugnado esta, pónoslo en comentarios, ¿vale? Pregunta 69. Relativo al tema 36 de orden de vestuario. La primera que preguntan de vestuario, pensaba que de este tema iban a caer más. En el supuesto llévalo a muerte, que este sí que va a caer bastante. Y nos preguntan por el de condiciones climatológicas adversas. Bueno, fácil. Página 2 además. Los equipamientos del 1 al 8 los tenéis que llevar a fuego. Y el de condiciones adversas es el 3. Pues la correcta es bravo. Protocolo de incendios en edificios de baja y media altura, 105. ¿Cuál no? Ojo otra vez a las negaciones. Debe estar en la bolsa de ataque del vehículo de altura. Manguera corta de 25 sí, va a ser el que empleemos para trocitos de empalmes para alimentar la columna seca de la escalera. Un cordino, nos vendrá bien también para atar y sujetar cosas, vamos a estar en altura. Una reducción 45-25 y nos dice aquí la bifurcación 45-25 adaptada. ¿Esta qué es? ¿Te la sabes? Esta es la bifurcación que se pone en el puesto base. Esta la pone en el interior el equipo 1 para poder salir tanto con manguera de 25 como con manguera de 45 por la otra salida de la bifurcación según las condiciones del incendio. Así que esta es la incorrecta. Tráficos del IVASPE, ojo, no del Procop 301. ¿Qué nomenclatura tiene? Ojito, ahora que he dicho eso, a las maniobras, que hay ciertos detalles que cambian, Respecto a IVASPE, Procop, no sabría decirte cuál te recomiendo que te estudies para el supuesto práctico. Creo que Procop, pero pueden caer de los dos sitios. En este caso nos pregunta una que no tiene duda, coincide en ambos sitios, no se contradicen, perdón. Página 539 del IVASPE, salida 4, la del techo. Pregunta un poco puñetera, pero es la definición y yo me la comí. También que lo diga, ¿no? También alguna que me comí. Y nos pregunta por elementos que forman parte de apeos inclinados. Inclinados nos vamos rápido a la mnemotécnica de torrija. No sé si vosotros también la usáis. Tornapuntas, riostras y balcones. Y nos dice cuál de los elementos horizontales que reciben las cargas del tornapuntas y los transmiten al suelo. Y estos reciben el nombre de... Y yo vi elemento horizontal, vi apeos inclinados y dije, guau, se han ido a legión. No la leí bien en realidad. Esto es lo que pasa con las prisas. Y el legión no es el que transmite las cargas al suelo, es el que evita que la pata se desparrame y se abra. La carga al suelo la transmite el durmiente. Respuesta correcta, bravo. En cualquier caso, página 1313 del IVASPE y definición calcada, copiada y pegada. Llegamos a otra impugnada. Aquí creo que se liaron en el tribunal al hacer la pregunta
Es cierto que esta es la más correcta si comparas con las demás. Las demás tienen todas algo que falla. Por ejemplo, Bravo va fuera porque voy a leer la pregunta. Incendios industriales 103 y nos pregunta por la dotación básica. Dotación básica que es UX, BUP, ambulancia, VA y BNL o BNP. Así que decía, esta se va fuera, el suboficial va en la dotación ampliada. Un sargento, todas bien. 2 cabos, en principio parece que todas bien. Tenemos BUP y tenemos vehículo de altura. En Ayuntamiento de Valencia el vehículo de altura, si es posible, el vehículo de altura va con cabo. Y ya empezamos con los conductores. Y aquí ya Charlie y Delta no cuadran, porque tenemos 5 vehículos. Así que tenemos 5 bomberos conductores. Ya solo podría ser Alfa. ¿Qué pasa? ¿Qué la han liado aquí? Bueno, un DUE es ok en todas. El problema viene con los bomberos tapadores, porque he dicho que el vehículo de altura lleva cabo, si es posible, puede ser que estemos en dotaciones mínimas y que no haya un cabo disponible, y entonces iría conductor, zapador 1 y zapador 2. Pero si hay cabo, este no va. Y si este no va, solo hay 6 bomberos zapadores, no 7. Y sin embargo, la persona del tribunal que hizo la pregunta, aquí sumó 2. Y por eso le salían 7. En cualquier caso, la han impugnado. Así que, si la tenías bien, a la suerte. Definiciones de explosiones de gases de incendio. Fenómenos que pueden ocurrir en un incendio de interior. Tenemos flashover, tenemos backdraft, tenemos explosión de gases de incendio. Página 97 y nos explica varias cosas sobre la explosión de gases de incendio. Y justamente Charlie, ojo otra vez, nos pregunta cuál la que no. Y Charlie es condiciones que se dan para que haya un backdraft. Así que Charlie es la incorrecta. Las demás sí que corresponden a explosión de gases de incendio. Última fase de los incendios, desarrollo de incendios, la curva típica, página 81 del IVASPE. Incendio totalmente desarrollado. Perdona, te he dicho última parte, la última sería decaimiento. Totalmente desarrollado es la tasa máxima de liberación de calor. Y nos dice varias opciones. Y nos dice controlado por el combustible, fuera. En cuanto llegamos al flashover, ya pasamos a estar controlados por ventilación. Es una de las cosas que nos dice el IVASPE. Así que controlado por ventilación. Y estamos entre Bravo y Charlie. Ya nos dice porque la disponibilidad de oxígeno es ilimitado. Eso justamente es lo contrario a que esté controlado por ventilación. Así que opción buena, Bravo. Y además está tal cual en el... Bueno, tal cual no. Estará un poquito de autor, de pensar un poquito, pero no hay lugar a error con este párrafo de la página 81 de IVASPE. Tema de comunicaciones, tema 7. Y nos pregunta aquí por la red Comdes. Esas siglas corresponden a algo que aparece en la página 1999 del IVASPE y es Red de Comunicaciones y Emergencias de la Generalitat. Y las siglas son Comunicaciones Móviles, Digitales, de Emergencia y Seguridad. Así que estaba fuera y aquí estaba sobre todo la duda. Además, salvamento, esa era durilla. Alfa. Debe seguir. En este caso, el 4. Este sí que 100% está en las bases, no como el anejo. Ay, putada que nos hicieron con esa, Aunque esa la acerté de casualidad. Debe seguir 4. Y nos pregunta por columna seca. Así que inmediatamente en nuestra cabeza tirar de la mega tabloide ese del DBSI 4 y en aparcamientos bajo rasante más de 3 plantas para que tenga columna seca. Más de 3. Así que alfa es la incorrecta. Este sí tiene, pública concurrencia con 25. Requisito general, más de 24, todos columna seca. Hospitalario 16, hospitalario más de 15,
columna seca. Uso comercial 25, hemos dicho más de 24 también, así que también correcta. 78, tema de temario abierto si consideramos abierto todo lo que está fuera del IVASPE. Fuente desconocida, en el IVASPE no lo encontré, lo busqué pero no lo encontré. Yo este tema lo estudio del manual de SUAI. Y en el manual de SUAI nos dice que en la proyección UTM se divide la Tierra en 60 usos iguales de 6 grados de amplitud. 6 por 6, 360 grados, que es los grados que tiene una circunferencia. En realidad, exceptuando delta, que también podría ser, porque también da 360, las demás teníamos que ser capaces de descartarlas, ¿vale? ¿A qué hacen referencia las siglas OCELA? Esto es el ABC de los incendios forestales, ¿verdad? El más importante, más resumido protocolo de seguridad de incendios forestales aparece en el IVASPE en la 281 y en la 282 y está relacionado con eso, incendios forestales. Por lo tanto, no es de accidentes de tráfico, no es de industriales y no es de urbanos. Callejero, la tercera creo. Callejero, para el supuesto, sí que también muerte, ¿eh? Eso es un 25% del examen casi seguro. Y nos pregunta por la ronda de tránsitos. Aquí un poco perretes porque casi todos, yo creo que nos aprendemos las rondas por cinturones. Nos aprendemos primer cinturón, segundo cinturón, tercer cinturón y no por el nombre. Pues bueno, el tercer cinturón se llama también cinturón de tránsitos. Y... perdón. Sí, el tercero, lo he dicho bien. El segundo es el cinturón de las grandes vías y el primero el del casco histórico. Pues el de grandes vías es el segundo y esta está fuera. Tránsitos, Cardenal Benlloc-Sí, zona de Parque Norte, pequeño repasito. Pérez Galdós, zona oeste, perpendicular a Avenida del Cid. Y Peseta de Isandre, mezcla de Parque Campanar y Parque Norte por la parte superior del cauce viejo del río. Aquí llega el encuentro con Primado Reig. Procedimiento 501. Comunicaciones. Preguntita también de las duras porque página 32, además escondida entre cosas de las de capturas de pantalla de cómo se programan las radios, que no se mira a nadie. Y hay un parrafito ahí escondido que nos dice dónde están las emisoras, asignación y dotación de emisoras. Y también nos dice dónde están las portátiles que tienen modo repetidor, que no todas tienen modo repetidor. Ojito también con esa pregunta. Esa hubiese sido la fácil. La difícil es cuántas hay en cada parque. En los parques principales, que son Central Norte y Campanar, hay 2. Ahí sí que tienen una de recambio, digamos, que yo tiré por ahí y dije, bueno, ¿habrá una de recambio? Pues no, solo tienen una. En el Parque Oeste y en el Parque del Saler no dice nada, así que entiendo que también tienen solo una. Sistema de frenado del ascensor. Aquí he puesto solo el tema 23 del decreto. Podría entrar también por el procedimiento operativo de salvamentos en ascensores del ayuntamiento. En el IVASPE está tal cual, página 1017, y nos dice cómo es el sistema de frenado y todas estas características son incorrectas. Freno magnético, no. Freno electromecánico. Debe tener un freno que actúe por adherencia. Por adherencia actúan la polea y los cables. Y debe estar provisto de un sistema que actúe manualmente. Incorrecto, actúa automáticamente. El freno siempre en reposo está activado. Así que la correcta, delta. Trenes de salida. Trenes de salida también os recomiendo que para el supuesto lo llevéis guay porque también es una pregunta fácil por ítems, muy fácil de corregir para ellos también. Ascensor con víctimas en foso, quiénes salen y cuál es el mando mínimo. Y esto además cae por 2 sitios.
también en el supuesto. Hay dos temas por los que te puede salir. Por el propio PROCOP y por el tema 36 de protocolo de movilización de vehículos y nivel de mando mínimo. Pues este es el que es. BUP FSV, UEX, ambulancia y mando mínimo sargento. Código 3320. Y ahora ya una del PROCOP, de ascensores también. Van varias seguidas de ascensores, ¿En qué modelo de ascensor se realiza el desacuñado mediante la maniobra eléctrica de socorro? Esta era un poquito rebuscada, Ascensores hidráulicos, en principio lo vamos a descartar porque sabemos que llevan una palanca y no contamos con un elemento eléctrico, un motor que podemos realizar la maniobra eléctrica de socorro. Ascensores de adherencia con sala de máquinas y ascensores eléctricos con sala de máquinas. Ascensores eléctricos va afuera, no dividimos entre eléctricos y no eléctricos, sino entre adherencia, arrollamiento y hidráulicos. ¿Qué nos dice aquí? Que el desacuñado por la maniobra eléctrica de socorro se hará en ascensores de adherencia sin sala de máquinas. ¿Por qué? Porque si tenemos sala de máquinas, vamos a subir y a mano, maniobra manual, vamos a girar el volante de inercia y vamos a desacuñarla a mano. La eléctrica siempre es más peligrosa, es menos controlable. Sin embargo, a mano, un bombero o el cabo aprieta el freno y el otro gira y desacuña el ascensor. Sin embargo, si no tenemos sala de máquinas, no nos queda otra que tirar de la maniobra eléctrica de emergencia. Definición de detonación. Esta definición aparece en el tema de incendios forestales. Un poco contraintuitivo, pero aparece ahí. Aparece como el último caso, además. Aparece combustión normal, deflagración y detonación. Creo que me falta uno entre medias. ¿Cuál es la definición de detonación? La que su velocidad de reacción es superior a la velocidad del sonido. Definición cogida tal cual de la página 186, Charlie. Las demás no tienen ningún sentido. Esto es pirólisis, esto es deflagración y esto sería la onda de choque, pero yo no sé si eso sale en el IVASP. Primeros auxilios, poquitas de primeros auxilios, para lo que suelen preguntar. La verdad es que muy poquita cosa. Nos dice que cuando tenemos síndrome compartimental, recuerda un aplastamiento, sin llegar a haber destrucción de tejido, pero aplastamiento severo. Y la forma de detectarlo le llaman la regla de las 5 Ps. Una de ellas está cogida del inglés, pain, dolor, otra es parestesia, otra es palidez cutánea, todas esas son correctas. Otras son pulso ausente y otra es parálisis del miembro, pero pericarditis, estas se la han inventado, así que esa es la que no corresponde. Y rescate en altura, también poquita cosa también para lo que suelen preguntar. De estas dos las han dejado ahí para el final. Pregunta muy, muy, muy recurrente, no del sistema anticaídas en concreto, sino de cada uno de los 5 SPICs que hay. Nos preguntan las características básicas de cada uno. Esto se pregunta muchísimo. De la anticaídas, ¿qué hay que saber? Que no evitan la caída libre. Además, yo creo que es el más contraintuitivo, porque ves anticaídas y te piensas que no te vas a caer, pero no es que no te caigas, es que limita la longitud de la caída y además, bueno, aquí se podría añadir que la amortigua también. De hecho, aquí lo pone. Detiene la caída libre y limita la fuerza del impacto. Las demás, ¿qué son? Sistema que previene la caída libre. ¿Este cuál es? ¿Lo sabes? Previene la caída libre es el de sujeción. Previene de una caída libre al rescatador y al rescatado. Ya estamos hablando de un rescatado, pues este será sistemas de salvamento. Y previenen la caída y además lo hacen restringiendo el desplazamiento, sistemas de retención. Aquí nos preguntan... Vale, esta sería
Quizá también podría preguntarse por callejero o conocimiento del municipio, mejor dicho. En el plan territorial sale así tal cual. Y salen los varios poblados que están un poco más apartados del núcleo principal. Y nos está preguntando por esos núcleos apartados. Perellonet, Beniferri. Bueno, Beniferri sí que está pegado a la ciudad, pero también es afuera. La Torre y Benifarach. Y nos dice cuál es la incorrecta. Otra vez, ojito. Perellonet, Pobles del Sur, hasta ahí estamos de acuerdo. Y Benimamet, Pobles del Nord, falso. Benimamet es Pobles del Oeste. Así que ahí ya la teníamos, la primera incorrecta. Beniferri, Pobles del Oeste, de hecho Benimamet y Beniferri están cerca. Y Mahuella, Pobles del Nord, está allí subiendo por la V21. La Torre, debajo de Valencia, por San Vicente Mártir. Y están los Pobles del Sur, efectivamente. Y Benimamet, Pobles del Oeste, hemos dicho ya. Por eso esta era incorrecta. Y Benifarach, que se va por la CV315. Están los Pobles del Norte. Y el Palmar, a comer la paella en el Saler, en los Pobles del Sur. Pregunta 89. Madre mía, que peleas con esta pregunta en el café después del examen. ¿En cuál de las fases del ahogado se produce parada respiratoria? Aquí menudo gol se tira el Ibaspe diciendo que la respiratoria es en la fase 3 y la parada cardíaca es en la fase 5, en la agónica. Así que la respiratoria es en la fase 3. Todo el mundo peleándonos con la 4 y la 5 y al final resulta que la respiratoria era en la 3, ¿vale? Y la cardíaca en la fase agónica en la fase 5. Plan PAM-IF, Plan de Incendios Forestales. Y nos pregunta cuál es la zona. Esta pregunta es recurrente, no lo siguiente, porque es muy fácil preguntar cómo están limitadas las zonas. Una pregunta de más nivel hubiese sido la cuadrícula del helipuerto de, yo qué sé, el hotel, no, perdón, del Parador Nacional, porque sale también las cuadrículas. Bueno, os han preguntado de las zonificaciones del Saler la fácil. Entre la Rambla y la Gola de Pujol, zona 2. Bravo. Riesgo eléctrico. Y aquí nos preguntan por la tensión. ¿A cuánto se eleva? Esta pregunta también era un poco puñetera porque nos pregunta por centrales de producción. Y en centrales de producción nos dice que la corriente se genera a tensiones más bajitas, entre 6 y 20. Pero luego explica que por necesidades de transporte se eleva a entre 220 y 400. Así que por necesidades del transporte la electricidad, la tensión se eleva a bravo. Volvemos a ascensores, tema 23, página 1024 del Ibaspe. Y aquí nos pregunta que cuando hay un tramo muy largo de ascensor sin puertas de acceso en planta, por lo que sea, porque aquí tenemos unas oficinas que no quieren que se acceda desde ese ascensor o por motivos estructurales, sea por lo que sea, no puede haber más de 11 metros sin puerta de planta. Así que respuesta correcta, bravo. Pregunta 93, primera de vehículos y un poco rara, un poco de nivel, un poco de una tabla de las que no se mira nadie. Siempre suelen preguntar bastante de vehículos y también en este caso se han ido a una un poco rarita. Pero, lo que te decía antes, lee siempre todas las opciones de respuesta. Hay algunas que se sacan por lógica. Nos pregunta de una lista que hay al final del tema, en la página 1853, en cuanto a seguridad vial, y nos pone un listado gigante de peligros y en qué situación o localización se pueden dar esos peligros.
y nos habla del peligro de la situación de, herida al entrar o al salir del compartimento de la dotación. ¿A qué peligro se refiere? Vale, pensamos, herida al entrar o salir del compartimento. Arrastre o atrapamiento. Esto es que te quedes enganchado con algo del vehículo y te arrastre o te atrape contra algo. Impacto, un atropello también, no tiene mucho más. Y cizallamiento, yo eso tampoco lo veo. Herida al entrar o salir del compartimento, pues, ¿qué te pasa cuando entras y sales de un camión que está alto? Que te resbalas, que tienes una pérdida de equilibrio o que te cae. Esta pregunta de ya cierto nivel sobre grados de electrificación básico. Circuito C4, pues se divide del C1 al C5 y nos pregunta por el C4. Pues C4, lavadora, lavavajillas y termo. No tiene más misterio. Charlie. Volvemos a rescate en altura, creo que solo es la segunda. Ya te digo que suelen preguntarlo bastante, pero aquí solo 2. Esta también es muy recurrente, la preguntan un montón. ¿Dónde se debe ubicar el anclaje principal cuando estamos haciendo cabeceras en línea y ponemos 2 puntos de seguridad? Anclaje principal y anclaje secundario. Pues para que el factor de caída no se incremente en caso de fallo del principal, que es el que está trabajando, el secundario lo debemos de poner por encima del principal. Así que el principal está por debajo del secundario. Bravo. Lo encontramos en la página 631 del IVASPE, ¿vale? Si tienes alguna duda, y además está puesto con una foto que queda bastante claro que en este caso, si el principal de trabajo, que es este, que es el que está en tensión, lo ponemos por encima, en caso de rotura tenemos toda esta distancia de longitud de caída. Y si el factor de caída es longitud de caída partido por metros de cuerda activa, si aumentamos el numerador, aumentamos el factor de caída y más daños vamos a recibir. Datito de túneles. En este caso nos pregunta por el sistema de iluminación de emergencia y nos dice que cuál es la correcta. Pues bueno, la única correcta es 200 metros para urbanos o interurbanos con retenciones. ¿Por qué? Porque 500 en túneles con retenciones no es correcta, es 200, hemos dicho. 500 en urbanos tampoco es correcta, es 200. Y 200 en interurbanos no es correcta, es 500. Tema 17 está en el manual del CEIS, en la página 181, y también está en el Real Decreto que regula los requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras. Datito rebuscado del procedimiento, pero fácil si lo has leído. Yo creo que con leerlo una vez este es de los que se te quedan. ¿En qué zona de la Devesa de la Albufera no hay buena cobertura de la red TMO? En la zona 3. Lo dice en el tema 40, en el Procop 501, página 29. Y además lo pone como un anexo entero. Dice que está en proceso de mejora. El municipio de Valencia está incluido en la cuenca hidrográfica del... Sinceramente, con las opciones de respuesta que daban, era fácil de saber. Si nos hubiesen puesto el Turia, ahí sí que nos hubiesen vuelto locos. Pero el Segura está en el sur de Alicante, el Ebro está en Cataluña y el Guadiana está en Andalucía. Así que era bastante fácil saber que era el Júcar. Aún así, en el plan territorial de emergencias de la Comunidad Valenciana lo comenta y también lo dice claramente en el tema 42 en la página 34. Bueno, claramente no tanto. Lo comentan en el plan de actuación municipal de riesgo de inundaciones, página 34. Y otra vez 7/2011. Ya van unas cuantas, ya perdí la cuenta. Esta tenía un poco más de enjundia. Zona operativa,
tenemos el artículo 21 de división territorial y nos da 3 cosas. Una es área operativa, otra es zona operativa y otra es parque. Y nos han copiado y pegado varias definiciones y nos dicen cuál es la de zona operativa, pues es Bravo. Esta sería la de área y esta sería la de parque. Y esta se la han inventado. Unidad operativa de gestión local en emergencias, no me suena. Y última pregunta. Pregunta número 100. Bueno, ahora vamos a las de reserva. Pero del examen principal, última pregunta. ¿Cuándo se moviliza el UEX con el suboficial? Según el PROCOP de actuación en incendios forestales en Saler, PROCOP 1.11. Pues esta era una pregunta un poco rebuscadilla porque muchas veces rebuscada no, difícil según cómo lo hayas estudiado, porque muchas veces nos quedamos con el mando mínimo y no pensamos en los que hay intermedios. Sabemos que en la primera etapa el mando mínimo es el sargento y sabemos que en la segunda etapa el mando mínimo es oficial. Así que en el suboficial quizá ni pensamos, pero está aquí. Suboficial también va. Además, en el procedimiento de movilización de vehículos y mando mínimo, hace una serie de comentarios sobre ello, unas observaciones, y dice que se intentará movilizar siempre el suboficial para dirección del CRM o de un sector de incendio. Así que respuesta correcta, Charlie. Y vamos ya a las de reserva, ya solo nos quedan 10, ya lo tenemos chupado. Primera pregunta de reserva. Pregunta de vehículos, una más por lo menos, ya que solo nos habían puesto una, y nos dice que en cuál de las fases del mantenimiento de los neumáticos se usará mediante un calibre o cala adecuada para apreciar mediciones de al menos de medio milímetro en medio milímetro. Y nos dice desgaste asimétrico, agrietamiento sabemos que no, agrietamiento no hay que medirlo, la sequedad tampoco, eso es algo, se ve además que son adjetivos apreciativos, y con desgaste y desgaste nos pueden liar. Desgaste asimétrico, ¿qué vamos? ¿Con el calibre a un lado y vamos al otro? No, nos dice el IVASPE que esto también es apreciativo, que tienes que ver si las ruedas de ambos lados están gastadas de forma similar. En el único que nos dice que tenemos que usar la cala, un calibre, es en el desgaste de la banda de rodamiento. Pregunta de, otra vez, hospitales. Otra vez callejero y además otra vez han centrado en hospitales. Y nos pregunta por la incorrecta. Así que, Universitario Doctor Peset está en el oeste, es correcto. Malvarrosa está en el norte, también estaba en la otra pregunta, es correcto. General Universitario está en el oeste. Esta era la incorrecta de la anterior. ¿Cuál es la incorrecta en este caso? Arnau de Vilanova en el Parque Norte. También estaba la opción de Arnau de Vilanova en la pregunta anterior y está en Campanar. Preguntas muy bien pensadas, porque si no te lo sabías, intentabas responder por descarte usando esta pregunta y la otra anterior, si lo leías bien, podías tener o las dos bien o las dos mal. No podías por descarte sacar al menos una. Si fallabas una, fallabas las dos. Urgencias sanitarias, fíjate, solo van 2, tema que se pregunta muchísimo y solo 2, una de reserva. En este caso, esto es primeros auxilios psicológicos, esto no es primeros auxilios como tal, fíjate, pues solo una de primeros auxilios de momento. Tema 25, psicología de emergencias. ¿Cuál es la técnica que se aplica 2 o 3 días después de la finalización de la intervención? El debriefing. Página 1637 del IVASPE. Cuarta de reserva. Nos pregunta aquí ahora del PAM-IF de nuevo. Y otra vez lo mismo. Otra vez por los grupos locales. Es que son preguntas fáciles de hacer. Y para bomberos es raro que se metan en funciones más complicadas, en tanto desarrollo. Nos van a preguntar lo fácil, lo otro es para los mandos.
Y has visto 3 preguntas de lo mismo. ¿Cuál es la incorrecta? La de medio ambiente. Las demás sí que están: acción social, sanitario y apoyo logístico. Esta pregunta, para mi gusto, está un poco fuera del temario, pero bueno. Porque también el plan, la directriz técnica de comunicaciones, bueno, aquí podríamos discutir más. Sí que en el decreto nos dice... ¿Dónde estaba esto? Plan especial frente al riesgo de incendios forestales, directriz técnica de comunicaciones. Bueno, no entra, digamos que no entra el PT entero, pero quizá esto sí debería entrar, sí debería caer. Bueno, en una zona súper rebuscada, además, anexo 2, página 121 de ese plan PEIF de la Comunidad Valenciana, dice que bueno, estas dos se descartaban fácil si más o menos habías mirado el IVASPE o el tema de comunicaciones. Estas dos se podían descartar rápido, pero el orden de con quién se habla con los medios aéreos. Si el preferente es aire 0 y opcionalmente el aire 2, o del revés, pues era del revés. Me la comí. Y se impugnaron 7, así que un fallito que me comí de reserva. Esas duelen, ¿eh? Otra de conducción, pero también en reserva, y una definición. Definiciones de los vehículos todoterreno, nos dan varios ángulos: ángulo este, ángulo este, ángulo este, altura, tal, un montón de cositas de los todoterrenos, y nos preguntan por el ángulo que nos permite afrontar desniveles en su parte delantera. Ángulo de ataque. Definición que está tal cual en la 1891 del IVASPE. Tema de gases, y nos preguntan por algo que se ha añadido además hace poco en el IVASPE, que al principio me han dicho que no estaba, yo no llevo tanto tiempo opositando. En la página de 1010 nos habla ya de los aparatos de consumo que hay dentro de las viviendas, y la definición que nos preguntan, que es el que circuito estanco y evacuación conducida, es el tipo C. En esta página está tal cual. Volvemos al PROCOP de incendios de baja y media altura. ¿Quién monta la línea de reserva? El equipo 1 ataca el incendio, fuera. Ahora, equipo 2, línea de reserva, y nos dicen aquí el zapador 3 y el zapador 4 del BUP B. Y entonces tú piensas, estamos en baja y media altura. En el baja y media altura solo va un BUP, pues ya está, fuera. Es alfa. La página 10 del 105. 9. Ya van quedando solo 2. Pregunta dura, ¿eh? Esta pregunta para pelearla también si está dentro o fuera de temario. El PER, Plan de Emergencias de Riesgo Radiológico de la Comunidad Valenciana, yo diría que está fuera de temario. Pero ¿qué pasa? Que en el tema 32 del decreto nos dice que entran principios básicos de intervención. Y principios básicos de intervención en el IVASPE no habla prácticamente nada. Hay una página ahí al final del tema y dice muy poquita cosa. Y yo personalmente me estudié el PER porque vi que había tan poca cosa que dije, voy a intentar sacar cositas del PER, que aquí no hay nada. Y menos mal, esta la saqué gracias a eso. Bueno, no llegamos hasta la 9 de reserva, pero al menos tengo ese orgullo de haberla sabido con algo que está fuera del IVASPE. Todas estas son medidas a corto plazo. En la página 25.057 del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, número 7101, que es donde está ese PER, está medidas de larga duración, todas estas, entre ellas Delta. Y última pregunta, compi. Acabamos por fin. Longitud máxima de los recorridos de evacuación DBSI 3. También dentro de temario y no como la del anejo. Qué pesado con la del anejo. Y nos pregunta por
Aparcamiento estará difícil. Aparcamiento que dispone de una única salida de planta. Y justamente nos han preguntado por la que tiene más excepciones, porque tendremos que la condición general sería 25 metros, 35 metros en uso aparcamiento. Aquí leemos aparcamiento y nos tiramos aquí de cabeza a 35 porque nos hemos acordado de la primera excepción. Si no nos acordábamos de la primera excepción, nos tirábamos a por bravo. Y finalmente resulta que si es incluso uso aparcamiento, si tiene salida a espacio exterior seguro y la ocupación de 25, 50 metros. Alfa. Pues nada, compi, este ha sido el examen que nos ha caído en esta convocatoria de 2022. Espero que estés dentro y verte las caras en las físicas. Ahí estaremos. Ha salido fecha también, ¿eh? El 19 estamos ahí nadando a tope. A ver si no nos ahogamos. Y el 23 acabadas. Bastante guay organizado. Del 19 al 23 todo resuelto. Que no sea como pasó en Alicante, que estuvimos entre la oposición de consolidación y la de turno libre, ya no sé ni cuántos meses haciendo pruebas físicas. Lo dicho, espero que te haya gustado el análisis y porfa, en comentarios todo lo que queráis y esperamos un like. Os paso con Antonio. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, por este análisis del examen teórico de las 66 plazas de la oposición a bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Mucha suerte también en el proceso, en el resto del proceso, nos irás contando. Y a ti, que has visto este análisis, gracias por verlo hasta el final, esperemos que te haya gustado, que te sirva para seguir dándole caña. Y si no te quieres perder absolutamente nada del contenido que subimos a este canal, puedes suscribirte, darle a like si te ha gustado, dejarnos en los comentarios si piensas que deberíamos haber cambiado algo, si estás de acuerdo o no con alguna pregunta con el tribunal, déjalo en los comentarios, activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos en el que seguiremos dando novedades, charlando con bomberos, ya lo sabes, dando consejos y todo lo que te podamos aportar para seguir con la oposición. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!